Hola chicos, literatura española 38. De este número me voy a acordar. Porque hoy inicio El Quijote. Bien, si tú fueras un sibarita del comer, que te pirra por comer bien, qué cosas exquisitas, sabrías mucho de restaurantes seguramente y de buenos chefs. Pues imagínate que hay un super restaurante llamado El Quijote y el chef ahí es Cervantes. Claro. ¿Por qué te llama la atención en principio? Por todo lo que oyes de él. Oye, es que dicen, es que ha ganado no sé cuántas estrellas Michelin, es que es maravilloso, es que además no es caro, por si eres un poco agarrado. En fin, que estarías deseando. Claro, yo podría ser esa persona que te dijera, es que ahí se come, pero a lo mejor no te fiabas de mí. Entonces, ¿sabes qué he hecho? Pues he recogido los comentarios más famosos, o de los más famosos, que se han hecho sobre el Quijote. Porque si de alguna página quieres encontrar cantidad en el Google, o en cualquier búsqueda, busca el Quijote. Y es inmenso. Fue tal su fama, desde que salió, que no han parado. Así que por eso me voy a permitir decirte qué opinaba esta gente famosa del Quijote. Para que te hagas una idea, a mí sí que me ha servido para hacerme esa idea. Hay que tener en cuenta que al hablar del Quijote se lleva las luces grandes porque es el título y era el caballero. Pero muchos comentaristas nos advierten que la figura de Sancho es tan importante como la del Quijote. Claro, fíjate tú que al pobre Sancho Don Quijote lo cogió. ¿Sabes para qué? Para que Sancho pudiera dar fe de las hazañas de su amo, que fuera como el periodista ante el mundo de contar lo que había fecho el señor Quijano, nuestro Don Quijote. Y, claro, parece automáticamente que ha de ser un papel subalterno, un papel secundario. Pues no. Puede ocurrir como en los premios que dan en las películas que dicen al mejor actor secundario. Y resulta que alguna película se ha hecho famosa no por el actor principal, sino por el actor secundario. Bueno, en este caso van a la par. Entonces Orson Welles dice, el gran mito es Don Quijote. El gran mito ahí es Don Quijote, dice, pero el gran personaje para él, para Orson Welles, dice, es Sancho. Es maravilloso, un personaje maravilloso. Otro dice Unamuno, nuestro gran literato y pensador, dice en una obra que escribió en vida de Don Quijote y Sancho. A veces es muy interesante, antes de iniciar el Quijote, para el cual no hay prisa, leer libros, comentarios, ensayos que se hayan escrito sobre él. Porque entonces cuando lo coges, lo entiendes con más profundidad y lo saboreas perfectamente. No se te hace duro. Pues dice Miguel de Unamuno, solo el que ensaya lo absurdo es capaz de conquistar lo imposible. O sea, el camino de conquistar eso que no parece posible, de conquistar lo imposible, dice, es
ensayar con lo absurdo, con lo que a priori nuestra razón nos dice que no puede ser, que eso es absurdo. Pues dice que algo de esto hizo Cervantes en el Quijote. Esta de Jacinto Benavente, nuestro premio Nobel, dramaturgo. Un poco sogarrona. Dice: el amor es como Don Quijote. Cuando recobra el juicio es que está para morir. No tenía mucha confianza en el amor Jacinto Benavente. Otro. Este es de un tal George Wagensberg. Mi facilidad para las lenguas. Wagensberg. George. Dice: el científico busca lo común en lo diverso. Separa lo esencial de lo superfluo. El trigo de la paja. Y es lo que continuamente hace Sancho Panza, que busca respuestas sensatas a los disparates de Don Quijote. Su amo hacía un disparate. Y Sancho, una vez que le había dicho: mire vuecencia, o mire mi señor, que aquello no son molinos, que aquello no son gigantes, que aquello no es un ejército. Una vez que su amo, ya sin hacerle caso, lo había acometido, trata de buscar respuestas sensatas y razones adecuadas a ese disparate de su amo. Miguel Delibes, gran novelista vallisoletano, dice: para escribir un buen libro, lo digo por si quieres prescribirlo, no considero imprescindible conocer París, ni haber leído el Quijote. Cervantes, cuando escribió el Quijote, aún no lo había leído. Bueno, puede resultar un poco cómico, pero lo que nos dice aquí Delibes es que para escribir un buen libro, hoy sí que sería suficiente con haber leído el Quijote. Pero dice que más mérito tuvo Cervantes, que escribió un buen libro sin haber leído un libro tan bueno como el que luego le saldría a él. Jorge Luis Borges, dice: yo no bebo, no fumo, no escucho la radio, no me drogo, como poco. Yo diría que mis únicos vicios son el Quijote y la Divina Comedia. Dicho esto por Jorge Luis Borges, te puede dar. Voltaire, el famoso Voltaire, dice: yo, como Don Quijote, me invento pasiones para ejercitarme. El escritor húngaro Péter Esterházy dice: leí por primera vez el Quijote en un ejemplar sin ilustraciones. Las había arrancado mi primo. Y veo a los dos personajes principales, Quijote y Sancho, como dos personas muy realistas. Uno es realista de las cosas invisibles y el otro es realista de las cosas visibles. Y no pueden vivir el uno sin el otro. No. Es curioso. O sea que cuando lo normal es admitir que el idealista era Quijote y el realista era Sancho Panza, aquí Péter Esterházy dice que no, que tan realista era el uno como el otro. Lo que pasa es que el Quijote era realista en el campo de lo intelectual y Sancho era en el campo del material. Otro,
Sancho Panza está pintado por Cervantes de modo tan inimitable que nos entretiene tanto como si se tratara del héroe más grandioso o del más delicado personaje de novela de amor. O sea que cuando nos describe y nos relata cosas de Sancho, lo hace con tal sensibilidad, no correspondiente a la zafiedad que se podía suponer en ese personaje, sino que le trata con un cariño y una delicadeza como si fuera un personaje de una novela de amor. Benito Pérez Galdós, este señor no sabía de escribir, que según la crítica dicen que el Quijote influiría luego en toda la novela posterior y principalmente en la gran explosión de la novela en cuanto a cantidad y mucha calidad, que fue el realismo español, y ahí Benito es number one casi, y sin casi. Pues dice, el libro en que con más perfección están expresadas las grandezas y debilidades del corazón humano. Menéndez Pelayo. Si algún señor había leído Historia de España y del mundo, un señor que fue capaz de aprender a hablar griego para poder leer las obras de los clásicos griegos en su lengua original. Bueno, este señor era un portento. Hay quien dice que no se casó porque no tuvo tiempo. Dice que el Quijote es la epopeya cómica del género humano. Tú sabes que la epopeya es un libro que trasciende, que supera el hic et nunc, el aquí y el ahora. Que es un libro que vale para el aquí, el ahora, el ayer, el mañana, el futuro, el pasado. Que vale para una persona, para un pueblo, para una raza, para muchos pueblos, para muchas razas. O sea, epopeyas famosas, la Odisea. Un libro que representa a un pueblo. El Os Lusíadas de Camões, en lengua portuguesa, que sería como la epopeya del pueblo portugués. La Ilíada, etcétera. Pues dice que el Quijote es la epopeya universal que nos representa a todo el género, pero en versión cómica, que no significa peor. Y luego te dice a continuación, dice, el breviario eterno de la risa y de la sensatez. Ojo, un breviario es un libro reducidito con frases sueltecitas que se utiliza como vademecum, es decir, ven conmigo, el libro de ven conmigo, porque te gusta mucho y de vez en cuando lo abres y vas leyendo frasecitas de esas cortas que te inspiran, te gustan, como el que lleva unas pastillitas para controlar el aliento o algo así. Eso sería un breviario. Pero dice que es el breviario, es decir, donde podemos acudir continuamente para dos cosas: para divertirnos con risa y para reflexionar con sensatez. Y recuerdo yo, porque esta cita casi era la única que me aprendí de crío, se nota que a mis profes les hacía mucha gracia y yo me la aprendí, y seguía algo así, dice, y no es el menor de sus aciertos del Quijote el no dejar definido cuándo habla como loco y cuándo habla como cuerdo. Y es que cuando leas el Quijote te darás cuenta que en algunos sitios habla Don Quijote como el mejor filósofo, hombre de sentido común, sabio, impresionante. Amigo, pero cuando le coges la clavija, la tuerca de las caballerías, entonces ahí dispara.
Pero hay otros momentos intermedios en que tú piensas, ¿ahora que está hablando como loco o hablando como cuerdo? Y puede que no te pongas de acuerdo con los otros que lo oyen contigo y que unos opinen que aquí está loco como una cabra y otros te dirán, quita que no está loco, que eso es así. ¿Por qué? Porque la locura y la cordura aquí en el Quijote, y parece ser que en la vida, tienen una trabazón muy íntima, bueno, ya lo dice el refrán, de músicos, poetas y locos, todos tenemos un poco. Así que busca esas venas, busca esas vetas, las que tienes de poeta, la que tienes de músico y la que tienes de loco, para controlarla. Bueno. Miguel de Unamuno otra vez. El bueno de Sancho guarda tesoros de sabiduría en su ignorancia y tesoros de bondad y de vida en su egoísmo. Porque claro, en las posturas de Sancho veremos muchas veces que es un ignorante. Pero claro, es que resulta que luego Sancho también dijo esto y esto. Pero eso es muy sabio, eso es un puntear la vida increíble. Y lo dijo Sancho. El ignorante. Ay, amigo. Es que las personas que nos pueden parecer ignorantes por falta de estudios, por falta de cultura general, no significa que no sean inteligentes, agudos y para mí también cultos. Con esa cultura, no de libro, con esa cultura de vida. Y sacan unas conclusiones increíbles. Esto era Sancho Panza. Dice, tiene tesoros de sabiduría en su ignorancia y tesoros de bondad y de vida en su egoísmo. Es decir, aun manifestándose como egoísta, tiene una bondad increíble. Esto lo dijo Unamuno. Somerset Maugham. Somerset Maugham. Dijo, repasando mentalmente el universo de la ficción, es decir, de todo lo que se ha escrito de ficción, de libros no históricos, de libros hechos novelados, la única creación absolutamente original que puedo recordar es la del Quijote. En todo lo demás, el señor Maugham debía ver, pues, sí, aquí se puede ver la mano de aquí, la influencia de aquel, la influencia de aquel, pero dice, la única original que asombró al mundo, Don Quijote. Antonio Machado, nuestro poeta del 98, Campos de Soria, etc. Dice, por mi parte, solo me atrevería a decir que leyendo a Cervantes me parece comprenderlo todo. O sea que te da unas pautas totales de la comprensión de la vida y su circunstancia. Menéndez Pidal, nuestro filólogo number one, que seguro que dijo muchísimas cosas, pero bueno, una frasecita. Dulcinea del Toboso queda siempre la más hermosa mujer del mundo. ¿Por qué? Porque en la mente de su caballero era hermosa. Y para todos los demás, Dulcinea es hermosa. Sainte-Beuve, mi francés, qué bueno. Beuve dice, ¿por qué el libro que se ha escrito para una nación, España, y con una pretensión particular, más aún
local, una región, La Mancha, se convierte desde su aparición en el libro de otras naciones vecinas y en el hijo adoptivo de todo el mundo. ¿Qué tendrá ese libro? Que fue escrito para una nación, para solucionar un problema, y es que la gente le daba mucho a la fantasía con los libros de caballerías y les hacía perder el tiempo. Y Cervantes dijo, voy a acabar con eso. De hecho, acabó. Que también le tenemos que echar un poco de culpa. ¿Sabes por qué? Porque resulta que, según algunos críticos de estos, solo podríamos comprender bien el Quijote si supiéramos tanto de libros de caballerías como sabía Don Quijote, es decir, como sabía Cervantes. Porque hay cantidad de alusiones a los amadises, a los florines, a los bálsamos de Fierabrás, etcétera, etcétera, que nuestra falta de cultura caballeresca sobre libros de caballerías nos lo impide gustar, entender a fondo y saborear. Pero se los cargó él. En fin. Por lo tanto, tampoco estaría de más hacer un pequeño estudio de los libros de caballerías antes de iniciar el Quijote. Pedro Salinas, Gran Salinas, dice, ningún clásico es indiscutible. Ni siquiera el Quijote, vamos a verlo. Al contrario, sucede que los mejores clásicos son constantemente discutidos en boca de todo el mundo. No, porque yo digo que esto, no, que va, que no, que quiso decir. ¿Por qué? Pues porque el valor de los clásicos es su valor vital, que sirven para la vida, que sirven para vivir. Por eso son clásicos. Si el Quijote vale algo, dice, no es por lo que en él veamos los profes, o los cervantistas, o los eruditos, o los académicos, no. El Quijote vale únicamente por su capaz de infundir vida, de suscitar raudales nuevos de vida en cada uno de sus lectores. Y es cierto, cuando lo lees, sales como en volandas. Dices, voy a vivir. Es curioso. Libro que eso haga, siempre que se trate de una forma de vida superior, es un libro clásico. El libro que después del leído te anima a vivir mejor, superiormente, no a vidas de maldad, que también habrá libros que te puedan inducir a eso. Esto lo decía Pedro Salinas. Fedor Dostoyevsky. Tienes que saber que las dos naciones donde más impacto hizo el quijotismo, el libro y su forma de ver la vida, fueron la Inglaterra de entonces, también de ahora, y Rusia. Más que Francia, más que Alemania, más que Italia. Ya ves tú, Inglaterra no es que esté muy junta, que tenemos ahí el Canal de la Mancha que nos separa. Y Rusia echa a kilómetros. Pues en estos dos puntos, pues Fedor Dostoyevsky, un ruso, dijo, el Quijote es la última y más sublime palabra del pensamiento humano. ¡Puah! Dios mío. Tú dices, ¿qué se está pasando? Ahora, oye, lo dice Dostoyevsky, uno de los principales novelistas reconocidos universalmente. Y que diga esto del Quijote, que es la última y más sublime palabra del pensamiento humano. Ortega y Gasset, nuestro pensador.
Dice, lejos, sola en la abierta llanada manchega, en la llanura de la Mancha, la larga figura de Don Quijote se encorva como un signo de interrogación. El signo que suscita, el signo que provoca búsqueda, respuestas. En la Mancha, un signo, la figura de Don Quijote, un signo de interrogación. Ortega y Gasset. Gonzalo Torrente Ballester. Se puede resumir así el argumento de Don Quijote. Dos intelectuales se echan al campo para poder hablar tranquilamente de sus cosas. Vamos, que si en un examen te preguntas, oiga, defíname usted el Quijote en pocas palabras, y le pones esto, que por otra parte es fácil de acordarte. Muy fácil, profe. Dos intelectuales que se echan a andar al campo para hablar tranquilamente de sus cosas. Puede que el profe, si no supiera que esto es de Torrente Ballester, te dijera, te estás pasando un poquillo, y no diera importancia a tu respuesta hasta que se enterase de que es de Torrente Ballester. Tennessee Williams nos enseña que la vida es una pregunta sin respuesta, pero hay que creer en la dignidad e importancia de la pregunta. La vida, ni en el Quijote, ni en su contexto de pensamiento general, tiene todas las respuestas para las ansias y los deseos de la humanidad. Y tampoco las darán en el Quijote, por tanto. Pero el Quijote cree en la dignidad e importancia de la pregunta. Jean Cassou. Jean Cassou. El Quijote no interesa solo a España y a quienes tratan de encontrar el fundamento de la razón española. El Quijote señala al mismo tiempo para el mundo occidental, todo el mundo occidental, China y company, es otra cultura, pero bueno, el Quijote señala al mismo tiempo para el mundo occidental las fechas más importantes de la historia. O sea, en el Quijote he metido un análisis de la historia. El origen del pensamiento moderno, a partir de ahí. La ruptura con el mundo ordenado. No. El mundo, ya estaba ordenado. No, ese orden se ha quedado atrasado. El mundo hay que seguir investigándolo, seguir ordenándolo continuamente y no creer nunca que esté ya ordenado. Búsqueda constante de respuestas, de ciencia, de todo. La desmitificación. Oye, es que esto siempre se ha dicho. No, bueno, pero no deja de ser un mito. Vamos ahora a cosas nuevas, a indagar la consistencia de esos mitos, típico del Renacimiento. Y la desdivinación del universo. El universo que estaba extraído de la Biblia ya no es suficiente. La Tierra se mueve. Galileo. Copérnico. El Sol es el centro del sistema solar. Pues en el Quijote también acomete la desdivinación del universo. Mario Vargas Llosa dice: el Quijote es también una ficción sobre la ficción.
sobre lo que ella es y la manera como opera en la vida. Ficción de la ficción, sobre la ficción, sobre lo que es y de qué forma opera en la vida. Que a veces pensamos, la ficción, pues bueno, pero lo que manda la vida es la realidad. Pues dice Vargas Llosa, ¿es más importante la realidad que la ficción? Calderón, ya sabéis lo que nos dijo, en La vida sueño. Que la vida era sueño. Y añadía, y los sueños, sueños son. Jorge Guillén, otro de nuestros nobles. ¿Don Quijote encarna la tragedia del hombre superior? Tragedia del hombre superior, el hombre pensador, el hombre preocupado, que no llega a realizarse plenamente como él soñó. Aspirando a la perfección intelectual y no llegar nunca. Dice que eso también lo refleja el Quijote. Y digo yo, ninguno de estos señores me podría haber advertido de que mirase el reloj antes de empezar, que ya estoy en las mismas. ¿Me estaré pasando? ¿No me estaré pasando? Bueno, mira, hago esto y pasamos para el siguiente. Damaso Alonso. Don Quijote es el anhelo antiguo, la creencia en un común ideal humano. Y dice, limitándose a España, dice, es la fe de España. O sea, por encima de la historia o englobando la historia, por encima de la política y englobando la política, por encima de nuestra religión y englobando la religión, dice el Quijote es la fe de España. Él, el Quijote, es España. De Jorge Luis Borges otra vez, dice el Hidalgo fue un sueño de Cervantes y Don Quijote un sueño del Hidalgo. O sea, Cervantes sueña el Hidalgo y el Hidalgo su Quijote. El doble sueño los confunde, los unifica. Y algo está pasando que pasó mucho antes. Quijano duerme y sueña. Una batalla. Los mares de Lepanto y la metralla. No lo comento porque no lo tengo muy entendido. Lázaro Carreter, mi amigo de los libros de lenguaje. Hay muchos Don Quijotes y muchos santos y muchos Sanchos, según su palabra. Aunque en definitiva, todos ellos constituyen una sola persona verdadera. O sea, todo se funde en una sola persona, como el yin y el yang, etcétera, etcétera. Don Quijote y Sancho inseparables, fundidos, revueltos. Y Vargas Llosa otra vez dice, una historia inmensamente entretenida define la condición del ser humano que, como el Quijote, tiene la necesidad de cambiar la realidad para que se parezca a sus sueños. Y esto lo hacemos casi todos. Nuestras apetencias, nuestros sueños, nuestros anhelos configuran, cambian, transforman nuestra realidad.
Por eso la realidad de las personas es tan diferente como sus sueños. Los sueños configuran nuestra realidad. Y por eso vemos dos personas que están haciendo la misma acción y uno se lo toma optimistamente, maravillosamente, y otro dice, oh, tú dices, ¿por qué? Si están haciendo lo mismo. Porque este señor lo ha configurado con sus sueños y lo que él está haciendo lo corresponde a y disfruta con ello. Y este otro, sus sueños, si los tiene, lo configuran de forma pesimista. Bueno, aquí me paro. Continuaremos.